Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Patricia Gianotti, soy líder de Marketing y Comunicaciones en Great Place to Work y agradezco que nos estén acompañando esta tarde. Bueno, quien nos acompaña el día de hoy en esta sesión es Michael Vidal Salazar, es socio fundador de Vidal y Compañía. Él es profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la PUC, de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es abogado de profesión con especialidad en materia laboral, individual y colectiva, procesal laboral, tributario laboral, seguridad social y asuntos migratorios. Michael cuenta con una amplia experiencia en consultoría, en patrocinio, en procedimientos administrativos, en procesos judiciales y arbitrajes, acompañamiento y asesoría en negociaciones colectivos y manejo de relaciones sindicales, y en implementación de obligaciones impuestas por normas específicas, como contratación de personas con discapacidad, prohibición de discriminación salarial por motivos de género, protección contra el hostigamiento sexual, políticas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Entonces, como ven, Michael cuenta con todas las credenciales necesarias para poder guiarnos y ayudarnos a entender un poco el tema que trataremos el día de hoy. Y antes de iniciar, quiero recordarles que al final de la presentación tendremos algunos minutos para que ustedes puedan hacernos unas preguntas. Pueden enviarlas a través del chat o a través del botón de preguntas y respuestas. Adicionalmente, este webinar se está grabando. El día de mañana lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y les vamos a enviar a ustedes un correo con el enlace de esta grabación para que puedan compartirlo con todos sus contactos. Entonces, sin más presentación, yo los dejo con Michael. Muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes con todos. Pati, no sé si estamos copiando bien, creo que sí. Sí, perfecto, te estamos escuchando. Gracias. El día de hoy nos reunimos con motivo de poder analizar un poco y revisar las modificaciones que se han realizado al reglamento de la ley de tercerización a través del Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Un tema que está muy en boga porque han surgido muchos niveles de discusión sobre esta materia, además de haber significado de alguna u otra manera una situación de polarización entre quienes manejan los temas laborales o vinculados a temas de relaciones laborales o recursos humanos que muchas veces se entrelazan con este tema de tercerización, ¿no? Tenemos una situación bastante particular con respecto a este tema, porque en mucho de lo que se discute en esta materia no solamente hay temas técnicos que creo que son importantes, sino que se han mezclado con temas políticos y se han mezclado con temas también, de alguna manera, ideológicos, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más técnicos posibles, aun cuando eso sea un poco complicado, y de poder llevar esta discusión en el ámbito netamente de lo que, digamos, jurídicamente, o la situación que jurídicamente hoy día se presenta, ¿no? Entonces, en esa materia, yo quisiera, lo primero es hacer un poco de refresco de cuál es la situación en la cual nos hemos venido encontrando con respecto a la tercerización antes de que se den estas modificaciones, ¿no? Y entonces lo primero que les comentaría, ahí hay una presentación que nos va a servir un poco de guía, está referido a la regulación de la subcontratación en nuestro país. Como ustedes bien saben, en nuestro país nosotros, las empresas o los empleadores pueden contratar de manera directa personal que, mejor dicho, ejecutar sus labores con personal directamente vinculado al empleador, que también tiene varias modalidades, ¿no? Contratación a tiempo indefinido, contratación a plazo fijo, contratos a tiempo parcial, etcétera, ¿no? Pero también se le abre en determinado momento, digamos, histórico, la posibilidad de la subcontratación, es decir, de contratar la ejecución de las labores que tiene
a través de mecanismos que no conectan directamente al personal que realice esta actividad con el empleador, ¿no es cierto? Lo que se le denomina la subcontratación, y que es parte, de hecho, de los avances que van existiendo a lo largo del tiempo, ¿no? En las fórmulas de relaciones laborales, ¿no? O sea, la forma de relacionarse para efectos de producción se van modificando en el tiempo y van abriendo la posibilidad de estas situaciones para efectos, digamos, de mayor facilidad, una mayor, digamos, productividad, ¿no? A partir de no concentrar todas las actividades de un determinado negocio, sino de tener la posibilidad de distribuirlas o de hacernos cargo de las mismas con personal que no está directamente vinculado a la empresa o al empleador. Y esto se va a denotar en dos figuras, que son las dos figuras reguladas en nuestro país de subcontratación, ¿no? Por un lado, la intermediación, con una regulación mucho más antigua que la de la tercerización, ¿no? Tiene una regulación que viene ya desde hace muchos años, muchas décadas, ¿no? Y que empieza con una regulación muy limitada y que poco a poco va creciendo hasta que encuentra o se termina encasillando un poco en unas determinadas actividades, tal como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la característica particular de la intermediación? Que la intermediación significa de alguna u otra manera una provisión de personal, ¿no? O sea, personal que va a realizar una actividad poniéndose a disposición de la empresa que contrata el servicio, ¿no? Que en nuestra legislación se le denomina empresa usuaria. La empresa usuaria de este servicio de intermediación va a tener la posibilidad de ejercer sobre ese personal determinado nivel de subordinación. Y eso es lo que conceptualmente se conoce como intermediación. En nuestro país ha habido una intermediación que tiene una regulación muy particular. Hay actividades que están en este concepto de intermediación como lo acabo de definir. Hay otras actividades conocidas como actividades complementarias, ¿no? que vamos a revisar un poquito seguramente en algún momento de qué se tratan, que tienen una especie de mecanismo de intermediación tipo tercerización, ¿no? Donde no necesariamente hay este traslado de subordinación y que vamos a revisar, o que de alguna manera se va a diferenciar de la intermediación clásica, ¿no? Y paralela, y algunos años después se regula lo que es la tercerización, ¿no? Tener en cuenta que la tercerización como concepto no es otra cosa que la entrega de una parte del negocio o del proceso productivo a otra empresa, ¿no es cierto? Eso es lo que es tercerización. Y obviamente esa entrega de la parte del negocio o proceso productivo se puede dar con desplazamiento de personal o sin desplazamiento de personal, ¿no es cierto? Si es con desplazamiento de personal, es decir, personas que se trasladan de la empresa que brinda el servicio a una empresa que no brinda, que contrata el servicio, esa es la tercerización que va a estar regulada por la legislación peruana, específicamente, ¿no? La ley de tercerización a la que alcanza es a esa tercerización, ¿no? Y no a la tercerización que no implica el desplazamiento de personal, ¿no? Los clásicos ejemplos de los outsourcing, ¿no? Cuando yo hago un outsourcing contable, un outsourcing de planillas, yo estoy contratando en una figura de tercerización, pero no una figura de tercerización regulada por ley. Es una figura que se regula por las normas aplicables a cualquier contrato, ¿no? Y no a la norma de tercerización. La norma de tercerización regula los casos de desplazamiento, y eso basado fundamentalmente en que en esos casos de desplazamiento es donde pueden haber o hay la mayor contingencia de que haya afectación a derechos laborales, ¿no? Esa es la premisa por la cual la tercerización con desplazamiento es regulada. Obviamente, en ninguna tercerización, sea con desplazamiento o sin desplazamiento, puede haber traslado de la subordinación del personal que es materia de desplazamiento a la empresa que contrata el servicio. Eso está descartado, es una situación contraria a la idea de tercerización y de hecho nuestra legislación está prevista como una situación de desnaturalización. Entonces, tenemos estos dos supuestos y estos dos supuestos, como les decía, tienen o han tenido a lo largo de su existencia en nuestra legislación
un tratamiento que al final ha derivado en que la intermediación solo pueda ser aplicable para determinadas actividades y la tercerización solo pueda ser aplicable para determinadas actividades. Y esto antes del Decreto Supremo 001-2020-TR, que es sobre lo que estamos conversando hoy día, tenía una visión que en el caso de la tercerización era distinta, ¿no? En su momento, o hasta hace una semana en que entró en vigencia el 001-2020-TR, la situación que se presentaba a nivel legal, o sea, a nivel de regulación legislativa, era que la intermediación aplicaba solo para actividades complementarias, que son actividades que no son parte directa del proceso productivo, ¿no? Que son actividades que de alguna manera digamos, su desarrollo no son fundamentales ni perjudican el proceso productivo, es decir, si no se dan estas actividades, no es que el proceso productivo o el negocio se perjudique, ¿no? Ejemplos claros de eso, limpieza, ejemplo claro de eso, eh, mensajería, ¿no? Vigilancia, es decir, claro, siempre prestándose a que hay determinadas situaciones en las cuales la situación puede verse modificada en el caso concreto, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque hay esta visión de que la norma diga exactamente todo o se establezca el listado por actividades. Y eso es algo que puede ser complicado porque, digamos, el desarrollo de las actividades y el desarrollo de la realidad es cambiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades complementarias como vigilancia, que en cualquier empresa común serían complementarias, de repente si estamos hablando pues de Prosegur o estamos hablando de una empresa de seguridad, ya no formen parte de una actividad necesariamente complementaria, sino puede hacer que pasen a ser una actividad principal. Pero la idea de la actividad complementaria es esa, ¿no? Que no frustra el negocio su inoperancia. Y las denominadas actividades de alta especialización, no confundir con las actividades especializadas, que es de lo que habla el Decreto Supremo ahora, en el Decreto Supremo 001, ¿no? Que vamos a ver de qué se refiere. Estas son de alta especialización, que para empezar son complementarias, o sea, son actividades complementarias de alta especialización y que también tienen su regulación en la parte de intermediación, y es a lo que se limita la intermediación. Salvo en determinados casos de contratación temporal que dan la posibilidad de contratar actividades principales. Es decir, la empresa se podría contratar a través de intermediación actividades principales, siempre y cuando estemos en supuestos temporales, como es la suplencia o como son los contratos ocasionales, en los cuales además, si está establecido por ley, se traslada la subordinación, cosa que no está regulada de manera clara para las actividades complementarias, y además se ha venido entendiendo que esa subordinación no se traslada al que contrata. Por el otro lado tenemos a la tercerización, y la tercerización hasta antes del decreto legislativamente se movía en lo que se conocía como la actividad principal, en actividades principales, es decir, las que forman parte del negocio, ¿no? Todas, ¿no? Todas las que forman parte del negocio, actividades principales, aquellas que sin las cuales yo no podría desarrollar el negocio, ¿no? Y ahí ese es el campo de la tercerización en la que se ha movido la legislación hasta antes del Decreto Supremo 001-2020, ¿no? 2022. Entonces, esto es muy importante porque parte de las novedades del Decreto Supremo es modificar esa situación. Situación que ya había sufrido algún tipo de modificación a nivel jurisprudencial. Y acá vamos a lo que ha pasado a nivel jurisprudencial, ¿no? La jurisprudencia, digamos que es la emisión de pronunciamientos judiciales que van causando algún tipo de precedente o que van dirigiendo más o menos las posiciones a nivel judicial, nos habla de la introducción a nivel de pronunciamientos judiciales de la idea de que la tercerización
no aplica al core business del negocio, ¿no es cierto? La no aplicación de la tercerización al core business del negocio, es decir, todas las actividades que son parte del core business no serían materia tercerizable, ¿no? Básicamente desde el punto de vista de evitar la existencia de empresas cascarón, ¿no? O sea, empresas que se formen, que de repente tengan solamente un trabajador en calidad de gerente y que todo el resto esté tercerizado. Esa es la idea de esta posición jurisprudencial, ¿no? Que nace en la Corte Superiores y que va escalando en muchos casos a la Corte Suprema, ¿no? La discusión entonces sobre la posibilidad de establecer esta limitación se mantiene, y se mantiene además porque la norma no cambia, ¿no? Nos estamos manejando acá en el nivel jurisprudencial y por tanto hay que esperar a cada discusión en el proceso judicial para que esto se defina o no se defina. Entonces, si ya no hablamos de la situación solamente legal, sino pasamos a la situación jurídica general que hay antes del Decreto Supremo 001-2022, la situación que se presentaría es intermediación para efectos de labores complementarias y para efectos de labores principales en dos casos puntuales de contratación temporal. Y la tercerización para efectos de las labores, para las actividades principales, ¿no? Con la limitación a nivel jurisprudencial del core business, que ya, digamos, en una posición ya de algunos años del Poder Judicial. Esa es la situación más o menos en la que nos toma la publicación del Decreto Supremo 001-2022. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce el Decreto Supremo? Y acá vamos a poder entender y conectar con lo que venía conversando anteriormente. Primero, se modifica la definición de actividad especializada, ¿no? Digamos, en el Decreto Supremo que ha sido modificado, ¿no? El reglamento original, el término, digamos, relacionado a lo que es actividad especializada, digamos, es una definición bastante más, menos compleja de lo que es esta definición, ¿no? No sé, Pati, a ver, corrígeme, ¿ahí siguen viendo la pantalla entera o no? Tengo se ve distorsionado, Michael. ¿O no ¿Escuchas? ves la presentación? Sí, lo veo distorsionado. No sé cómo lo estás viendo tú ahora. ¿Ahí? Ya, ahí está, perfecto. Ahora, ¿me podrías indicar si yo lo estoy viendo distorsionado, pero quería saber si tú lo ves bien? Sí, yo lo estoy viendo bien. Yo lo estoy viendo bien, ¿no? A ver, entonces, digamos, como les mencionaba, ¿no? El artículo 2 el artículo 2 de la ley de tercerización, habla efectivamente de que la tercerización funciona para efectos de empresas que tercerizan sus actividades, que contratan a otras empresas para que les tercericen actividades especializadas o de obras, ¿no? Pero el concepto que, digamos, se establece en el Decreto Supremo o en el reglamento original con respecto al que se establece en el 001-2022 es distinto, ¿no? En el reglamento original se establece que es actividad especializada, toda actividad, digamos, que es objeto de tercerización por parte de las empresas que tercerizan la actividad principal, ¿no? O sea, no establece nada específico. Mientras que en el Decreto Supremo 001-2022, lo que se establece es claramente una situación o una regulación que está vinculada a cerrar el concepto de actividad especializada a aquella que necesita cierto nivel de conocimientos o de estudios, ¿no? O sea, hay una situación en la cual lo que se ha introducido es claramente una limitación
al concepto de actividad especializada, que es la que contenía el reglamento original, ¿no? De hecho, en esta definición se consigna como actividad especializada aquellas actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa, ¿no? Que exige un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, ¿no? Esa parte de la definición de actividad especializada no figuraba en el reglamento original. Y esto es bien interesante, además es bien interesante porque ese artículo fue materia de discusión de demandas de ilegalidad, ¿no? Acciones populares contra el decreto supremo original, ¿no? El reglamento original. Porque es justamente de esa disposición, de ese artículo que establece los conceptos principales, ¿no? En el reglamento original, que se toma la posición de que no se pueden tercerizar actividades complementarias, ¿no? Si ustedes han observado de la descripción histórica que hemos hecho, nunca hay una prohibición necesariamente legal de que las actividades complementarias no puedan ser tercerizadas. La ley no lo dice, ¿no? La ley no lo dice. Es el decreto supremo original, es decir, el reglamento original el que establece que actividades especializadas son las actividades principales que se tercerizan. Y de esa disposición se empieza a tomar la posición de que la tercerización solo es para actividades principales, ¿no? Esa interpretación llevó a que el reglamento sea objeto de una acción popular que fue resuelta en el Poder Judicial, declarando la legalidad del decreto supremo y estableciendo que efectivamente lo coherente en todo este sistema de subcontratación era que la tercerización solo se aplicara para actividades principales. Es decir, lo que ha hecho el decreto supremo 001-2022-TR es hoy día modificar ese artículo 1 alegando que es ilegal, aun cuando ya ha habido una discusión previa sobre ese artículo y superó los cuestionamientos que habían en su momento, ¿no? El segundo cambio importante es que se introduce la limitación de la tercerización para actividades nucleares o núcleo del negocio, ¿no? Entendiendo por núcleo de negocio, bueno, la forma, digamos, aquellas actividades que se identifican con la actividad principal o el negocio principal de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, señala el decreto, ¿no? El núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización por desplazamiento, ¿no? O sea, lo que establece el decreto es que las actividades especializadas o las obras que yo tercerice no pueden ser parte del núcleo del negocio. Y la primera pregunta que nos lleva este cambio es si pueden haber actividades especializadas principales, porque eso es lo que te dice actividad especializada principal, si pueden haber actividades principales especializadas que no sean parte del núcleo del negocio. ¿Correcto? Yo particularmente creo que sí. Y creo que sí porque es un tema que además lo hemos revisado para cuando salió esta tendencia del core business. Es decir, el core business no se puede tercerizar. Yo creo que es totalmente identificable ese concepto de core business que ha venido manejando la jurisprudencia con este concepto de núcleo del negocio que establece el Decreto Supremo 001-2022. Y ese core business o núcleo del negocio alcanzaría las actividades que se vinculan de alguna manera a la actividad con la que se identifica la empresa, ¿no? O con su actividad principal, principal, pero además, digamos, propia del negocio,
¿no? Propia del negocio en sentido de identificarlo como actividad del negocio. Y la manera de identificarla puede ser de distintas formas. De hecho, este decreto supremo consigna varias alternativas como para poder identificar cuál es el núcleo del negocio, ¿no? Habla, por ejemplo, del objeto social de la empresa. Si yo estoy en una empresa, por ejemplo, petrolera, habrá que buscar digamos, cuál es su objeto social y obviamente aparecerá seguramente extracción, aparecerá comercialización, ¿no? Refinación, en algunos casos, del petróleo. Y entonces ahí identificaremos cuál es la actividad nuclear, ¿no? Que en este caso específicamente, de acuerdo a este decreto, no podría ser tercerizable. ¿Correcto? ¿Cuáles sí serían tercerizables? En ese mismo caso de la petrolera, las actividades vinculadas a las áreas legales, las áreas contables, las áreas de marketing, porque la empresa petrolera no es una empresa que brinde servicios legales, no es una empresa que brinde servicios de marketing, no es una empresa que brinde servicios contables. ¿Esas son actividades principales? Sí. ¿Serían actividades principales especializadas? Creo que también, ¿no? Porque de alguna manera calificaría dentro de ese concepto de la actividad principal cuando se define como aquella que exige un nivel de conocimientos técnicos, científicos y particularmente calificados, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades no especializadas? Ya ese es un tema que también va seguramente a ser materia de discusión, ¿no? Materia de discusión, y en el caso de las petroleras, de repente estaríamos hablando pues de labores, no sé, de limpieza en o sea, no las labores de limpieza comunes, sino las labores de limpieza más vinculadas a la extracción, o no sé, o sea, habría que ver en cada caso en particular cuáles serían actividades no especializadas principales, que al parecer tampoco podría tercerizar, lo que además no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pero bueno, parecería que hay un universo de actividades no especializadas principales que no serían objeto de tercerización. Yo solo podría tercerizar las que son actividades especializadas, ¿correcto? Principales además, ¿no? ¿Y cuáles quedarían exclusivas de la tercerización por el tema del carácter nuclear? Las que he mencionado. Si lo vemos desde de otro lado, si vemos, por ejemplo, empresas de repente de carácter eléctrico, todo lo que está relacionado pues a la generación y a la, digamos, entrega canalización de energía eléctrica a empresas usuarias, todo eso sería el core business del negocio. ¿Qué no sería el core business del negocio y podría ser tercerizado? Las labores principales que no son nucleares, como nuevamente puedo mencionarlo, legal, contabilidad, marketing. ¿Correcto? Esas serían las tercerizables, ¿no? El gran problema, ahora, en cuanto al núcleo del negocio, ¿genera el tema del núcleo del negocio las definiciones que se han utilizado un problema? Yo creo que esa es una discusión menor, ¿no? Algunos han dicho de que el tema de identificar qué es el núcleo del negocio está regulado de manera muy ambigua. Yo la verdad es que no comparto necesariamente esa posición, ¿no? Se establecen determinados parámetros, ¿no? Ver cuál es el objeto social, qué identifica la empresa frente a sus clientes finales, cuál es el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que se desarrollan sus actividades, cuál es la actividad de la empresa que genera un valor añadido a los clientes, cuál es la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos, ¿no? O sea, claramente es el core business, ¿no? Lo que siempre hemos conocido como core business. Y probablemente puedan haber otros elementos que lo identifiquen, ¿no? Creo que el cuestionamiento por la ambigüedad del término núcleo del negocio es, creo que, poco relevante. Acá el problema real es que el establecer la limitación del núcleo del negocio sí es una situación que puede ser calificable como ilegal. Y puede ser calificable como ilegal porque en la ley no hay ninguna referencia a que el núcleo del negocio no pueda ser tercerizado, ¿no? Si bien la defensa de quienes han elaborado la norma normalmente va
porque han tratado de seguir lo que dice el artículo 2 de la ley de tercerización. Yo creo que eso solamente es aplicable para efectos de esta definición que han hecho de actividad especializada, ¿no? Porque efectivamente el artículo 2 habla de actividad especializada u obra, ¿no? Y lo que ha hecho este decreto es tratar de conceptualizar actividad especializada y obra, que además, digamos, se puede prestar a varias interpretaciones, pero en todo caso, el decreto ha tratado de darle un contenido en un determinado sentido. Y eso podría estar alineado con el artículo 2, pero el artículo 2 en ningún momento dice que estas actividades especializadas, tercerizables, no pueden ser parte del núcleo del negocio, ¿no? Esa situación no está regulada. Es más, el artículo siguiente, el artículo 3 de la ley, te establece que es tercerizable una serie de contratos y aquellos contratos por los cuales se traslada una parte integral del proceso productivo. Una parte integral del proceso productivo. O sea, dentro de mi proceso productivo, yo tengo actividades nucleares y actividades no nucleares. Y la ley te está diciendo que tú, cualquier parte del proceso productivo, la puedes tercerizar. Entonces, ¿de dónde nosotros concluimos que hay actividades que forman parte del núcleo del negocio que yo no puedo tercerizar? Ese es el gran cuestionamiento desde mi punto de vista a la conceptualización que hace de actividades tercerizables el Decreto Supremo 001-2022. Yo no puedo, entonces, establecer por Decreto Supremo una restricción mayor a la que existe en la ley. Y es parte del cuestionamiento también a la posición jurisprudencial que se venía manejando sobre las limitaciones de tercerización en caso de corvistas. Yo no puedo, o sea, no hay ninguna parte de la ley que lo establezca. Que puede haber una buena intención detrás de esto, ¿no es cierto? En buscar que la tercerización no termine siendo una situación abusiva que perjudica a los trabajadores, que cree situaciones ficticias, eso seguramente no es discutible, pero el mecanismo no era ¿no? Si la preocupación era eso, era llevarla a un debate a nivel legislativo para modificar la ley, porque la ley establece la posibilidad de tercerizar cualquier actividad especializada, si quieren, de tipo principal, inclusive hablando de cualquier parte del proceso productivo, ¿no? Que incluye las labores no nucleares, pero sobre todo las nucleares. Entonces, esa creo que es la principal situación cuestionable para con el Decreto Supremo 001-2022-TR, ¿no? Esto tendría que haberse manejado a otro nivel y haber tenido otra forma, y eso es lo que lleva a una potencial ilegalidad del Decreto Supremo desde mi punto de vista. Ahora, cosas importantes a partir de estas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir ahora? Pero antes de eso, solamente para terminar de tener claro a qué nos estamos enfrentando. El Decreto Supremo además ha modificado el ámbito de la tercerización, eliminando la referencia a actividades principales y modificándola por actividades especializadas u obras, lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Hablábamos de actividad principal en general, hoy día reducimos el tema de actividades especializadas u obras dentro del marco de actividades principales. Otro punto, en materia de modificación por el Decreto Supremo, se agregan dos supuestos de desnaturalización, ¿no? Obviamente, la tercerización de actividades no especializadas u obras va a ser un supuesto de desnaturalización. Es decir, si yo tercerizo una actividad que no es especializada o que no es una obra, estaré ante una situación de una tercerización desnaturalizada. Y el otro supuesto de desnaturalización agregado es la tercerización del núcleo del negocio. O sea, si yo tercerizo el núcleo del negocio, la tercerización también se declara desnaturalizada. ¿Qué significa en términos prácticos que se declare desnaturalizada? Simplemente que los trabajadores de la empresa tercerizadora
pasan a ser trabajadores o se consideran, dependiendo de en qué momento se dio la situación de desnaturalización, parte de la planilla de trabajadores de las empresas contratantes o empresa principal, como se le llama en la ley. Se agregan algunas reglas de información de los trabajadores, un poco más rígidas que las que ya existían, y se regula la cancelación del registro y sus consecuencias. Importante ese tema. El Ministerio de Trabajo va a elaborar listas de empresas que hayan incurrido en situaciones de naturalización y las van a calificar para efectos de un listado final de empresas a las que se les cancela el registro, dándoles algún plazo para que luego ya empiecen a realizar actividades dentro del marco de este decreto supremo, ¿no? Es decir, se va a empezar a utilizar este mecanismo del registro que de alguna manera está regulado en la ley, pero que había caído en desuso, debido a que no existía o no se manejaba durante un tiempo un registro, digamos, específico, y en este caso, obviamente, agregándolo o tratando especialmente estas nuevas situaciones de naturalización que se han presentado. Acciones o qué acciones nos incluye el tema o nos incorpora el tema del decreto supremo? Adecuación en un plazo de 180 días, ¿no? O sea, hay que empezar a trabajar para ver qué empresas son las que cumplen con tener sus tercerizaciones solamente para casos de actividades principales no nucleares, y en los casos en los que yo esté tercerizando actividad nuclear, verla cómo voy a solucionar ese problema, ¿no? Si finalmente lo voy a dejar de tercerizar para asumirla yo directamente, o ver qué medida voy a tomar al final, al final de esta implementación del decreto supremo. Se ha establecido además la imposibilidad de empresas tercerizadoras de concluir el vínculo laboral con personal desplazado a realizar actividades del núcleo del negocio. Es decir, en este momento, ninguna empresa tercerizadora podría decir, como ya no puedo, yo no puedo ya tercerizar actividades nucleares, dejo sin efecto los contratos, o no renuevo, también se podría entender así, ¿no? No renuevo los contratos vigentes, porque se entendería que eso es consecuencia de la regulación que se ha impuesto en este decreto supremo. Es decir, una protección a que los trabajadores no se queden sin trabajo como consecuencia de esta nueva regulación, ¿no? Salvo obviamente que la empresa principal los contrate, ¿no? Que es una de las medidas que de hecho se barajaría para adecuarse al decreto supremo 001-2022. ¿Qué es lo que se puede venir en esta materia de manera adicional? Va a haber seguramente varias formas de pelear de alguna manera esta situación que se viene presentando por parte de las empresas, ¿no? Una va a ser la general, y que ya entiendo se está avanzando por varios lados, que es un ataque frontal al decreto supremo. Es decir, acciones de diferente tipo a nivel judicial para atacar el decreto supremo y basándose, creo, fundamentalmente en el tema de su ilegalidad. ¿No es cierto? Esa va a ser la manera general en la que se va a atacar. Pero además, probablemente vayan a haber ya acciones de manera individual, ¿no? Es decir, va a esperar el empleador que verse en una situación de cuestionamiento y ejercer su defensa ya de manera directa, ya de manera individual, frente a los cuestionamientos que haya a sus formas de contratación, ¿no? Esos son los mecanismos que va a haber. Esto va a generar seguramente mucha discusión a nivel judicial, pero va a tener que va a significar también mucha reingeniería interna en el empleador. El empleador, más allá de las acciones que se tomen de manera general o individual, creo que debe ir pensando que en 180 días esto no se va a solucionar, ¿no? Es posible, sí, que de repente alguna medida cautelar logre de alguna manera aguantar esta situación, pero creo que paralelamente
a los mecanismos de impugnación que se están pensando, generales, individuales, está el ir haciendo una revisión interna de cuál es la situación de cada empresa. ¿Qué están tercerizando? ¿Qué no están tercerizando? ¿Qué podrían acoger directamente o contratar directamente? ¿Qué no podrían contratar directamente y por tanto cuáles son las alternativas que tienen? Y hay todo un tema de esquema de reingeniería que tienen que pensar, ¿no? Para efectos de lo que va a suceder si es que en estos 180 días no se llega a obtener algún resultado en los cuestionamientos judiciales que hayan contra el decreto supremo. Es muy importante señalar que hay un gran cambio entre lo que es la teoría del core business a nivel jurisprudencial de la teoría del core business o actividades nucleares reguladas por el decreto supremo, es decir, a nivel normativo, porque esto va a significar un papel muy activo y ya muy legitimado, o sea, en términos de las facultades que tiene, de la labor fiscalizadora de SUNAFIL, ¿cierto? Mientras esto se ha mantenido a nivel jurisprudencial, el tema ha sido discutir a nivel judicial qué es lo que finalmente se resolvía para cada caso concreto y pelearlo a ese nivel, ¿no? A ver qué es lo que pasaba, ¿no? La posición además nuclear, del núcleo del negocio no es una posición necesariamente seguida por todos los vocales o los jueces del país, ¿no? Entonces había cierto nivel de oportunidad que había de discutir el tema. Si esto se recoge a nivel de decreto supremo, lo que va a suceder es que ya la situación se vuelve legalizada, digamos, de alguna manera, y probablemente ya apartarse de la jurisprudencia a nivel judicial le sea mucho más complicado a los jueces que no creen en esta teoría, porque ya habría una disposición legal, y a nivel de fiscalización laboral, obviamente los inspectores de trabajo van a tener toda la libertad como para aplicar esta posición de la no tercerización de actividades nucleares, basados en lo que dice esta disposición, ¿no? Sin perjuicio de que siempre hay la posibilidad que haya algún tipo de control directo, ¿no? A nivel de evaluación de cada caso, y por ahí alguna autoridad pueda decir, haciendo alguna análisis de legalidad del decreto, que no es aplicable la disposición del decreto supremo, pero en principio, pues mientras eso no pase, el decreto se considera, pues, ajustado, ¿no? En términos formales. Entonces, lo importante acá es apuntar al cuestionamiento, sea a nivel judicial, sea de manera directa, o sea a nivel, a nivel general o a nivel individual, de la legalidad del decreto supremo en relación a esta teoría de la no tercerización de actividades nucleares del negocio. He tratado con esto de explicar un poco lo que ha significado el decreto supremo, cuál es el panorama que viene y cuáles son las conclusiones que deberíamos tener a partir de su entrada en vigencia. Pati, creo que podemos tomar algunas preguntas. Perdón, tenía el esto apagado. A ver, tenemos dos preguntas referentes al sector inmobiliario. Dice, ¿cuál es el impacto de esta modificación normativa en el sector inmobiliario? ¿Qué contrataciones son las que se pueden afectar? Y también te voy a hacer la siguiente. Dice, ¿se puede tercerizar a los vendedores de una inmobiliaria cuando la venta de departamentos es su núcleo de negocio? Creo que un poquito has resuelto ya estas preguntas. Sí, solamente creo, Pati, que me gustaría agregar sobre esa materia. Probablemente el sector inmobiliario sea el más golpeado, ¿no? Porque la práctica de tercerización del sector inmobiliario es la más, digamos, la más común, ¿no? Es el sector en el que más comúnmente se terceriza casi todo, ¿no? Y claramente habrá que identificar cuál es el núcleo del negocio no tercerizable, ¿no? Estarán los vendedores, yo creo que definitivamente, ¿no? Porque la inmobiliaria coloca ventas. Y entonces pensar en el marco del decreto supremo
en que eso no es nuclear, creo que va a ser bastante complejo. Estaríamos hablando de una actividad nuclear que en el marco del Decreto Supremo 001-2022 no sería tercerizable. Es probablemente el sector que más lo va a sufrir, ¿eh? A ver, tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿qué Sí. ocurre con las empresas del sector minero, considerando que la Ley General de Minería tiene abierta esa posibilidad? ¿Transgrediría el reglamento de tercerización? Bueno, ese es un tema bastante, digamos, interesante y que va a ser de bastante debate, ¿no? Efectivamente, las normas del sector minero tienen sus propias reglas para tercerización, ¿no? Y lo que se va a entrar es a un debate de cuál es la norma que finalmente debería ser aplicable, ¿no? Y ahí hay criterios desde especialidad hasta de jerarquía normativa, ¿no? En los cuales se va a tener que ver los alcances, ¿no? De hecho, cuando se han discutido temas del sector minero, siempre se ha tomado la posición, o normalmente se ha tomado la posición, de que el sector minero tiene sus normas aplicables por especialidad, ¿no? Sucede inclusive en normas de seguridad y salud en trabajo, por ejemplo, donde hay esquemas de sistema de seguridad y salud en trabajo aplicables al sector minero, ¿no? Y que difieren del marco general, ¿no? Entonces, creo que esa va a ser una discusión bastante bonita. Hay varios elementos ahí que tomar, pero creo que las empresas del sector minero tienen elementos como para por lo menos discutir si estas limitaciones del Decreto Supremo 001-2022 TR le son aplicables, ¿no? Ahí se va a tener que ver qué es lo que finalmente las autoridades terminan resolviendo, ¿no? Acá hay otra pregunta más. Dice, ¿valdría la pena iniciar un procedimiento para que se declare el Decreto Supremo 001-2022 como barrera burocrática? ¿O sería mejor limitarse a un proceso judicial como un amparo? Yo creo que nada se pierde activando todas las fórmulas que se puedan activar, ¿no es cierto? Si esta situación es calificada como una barrera burocrática, si los especialistas han encontrado que es calificable como tal, yo creo que no se debería dejar de activar ese mecanismo de cuestionamiento, ¿no? O sea, creo que nada perjudica los otros mecanismos que tenemos que ya están más vinculados al ámbito constitucional o ámbito legal laboral propiamente. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Porque justo estamos con el tiempo, hemos terminado exacto, Michael, te agradezco mucho. No, Pati, gracias a ti y gracias a todos por haber estado presentes. A ver, acá hay una Dime. última pregunta. Dice, hay Claro. una última pregunta. Dice, ¿qué ocurre si el reglamento está desbordando la ley de tercerización? Bueno, el reglamento sería ilegal, ¿no? O sea, los reglamentos están para, digamos, afinar algunos conceptos o para desarrollar cosas que la ley le ha dejado por desarrollar. Es decir, la ley te dice, el reglamento establecerá las condiciones para la aplicación de esta norma, ¿no? Y el reglamento lo desarrolla. Lo que no puede hacer el reglamento es establecer limitaciones que vayan más por encima de lo que te establezca la ley, ¿no? No puedes superar la ley es la que crea el marco real, el reglamento simplemente lo desarrolla, no puede crear algo adicional, ¿no? Además, pensando en a quienes regula, ¿no es cierto? Porque alguien te podría decir, sí, pero acá el tema es que al establecer que las nucleares no son tercerizadoras, en realidad le está dando más derechos a los trabajadores y por tanto esa situación sí se puede hacer, ¿no? Porque de esa manera hay una mayor defensa de la que establece la ley en el marco de lo que dice la ley. Pero en realidad acá quienes son reguladas por la ley de tercerización son las empresas tercerizadoras y las empresas usuarias. Esas empresas tercerizadoras y esas empresas principales o usuarias, como la queramos llamar, tienen un marco de limitaciones en la ley. Ese marco de limitaciones de la ley no debería ser ampliado
por el marco, digamos, reglamentario, como es el caso del decreto supremo, ¿no? Debería el decreto supremo someterse a los marcos o limitaciones que ya estableció la ley, que es lo que no ha pasado, creo yo, en el caso de esta restricción a la tercerización de actividades del núcleo de negocio. Perfecto. Michael, ¿podrías dejarnos tu correo electrónico para que te escriban Por supuesto. los Ya está. participantes por si tienen alguna consulta que hacerte? Te pueden escribir a ese correo a Michael Vidal Salazar 20 arroba com, punto P. arroba, sí, es punto P. Ok, es com, ¿verdad? Com. Com, sí, Ok, punto perfecto. P. Perfecto. Listo. Perdón. No, es Gmail. gmail.com. Sí, Ok, Gmail. gmail.com es, ¿no es cierto? Sí, es Sí. Michael Vidal Salazar 20 @gmail.com. A ver, Sí, ajá, ahora sí. acá lo ponemos. Ahí está. Ujú. Y hay que borrar el P. Listo, perfecto. Ya, ahora sí. Está. Ahora sí, para que ellos puedan tomar nota y escribirte para cualquier consulta que puedan tener. Claro, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Michael, por haber apoyarnos esta tarde en este webinar, súper interesante. Creo que nos has abierto un poquito, digamos, nos has solucionado o nos has brindado cierta información que todavía nos está generando dudas en las organizaciones. Así que Por supuesto. te agradezco nuevamente y agradezco a todas las personas que se han conectado esta tarde. Como les comenté, este webinar se está grabando y lo vamos a colgar el día de mañana en nuestro canal de YouTube, así que para que puedan compartirlo con alguna persona que no pudo asistir esta tarde a este seminario. Así que les agradezco mucho y me despido. Muchas Gracias, gracias, Pati. Michael. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Estamos hablando. Cuídense. Chao. Chao, chao.